¿Cómo está? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este webinar. En esta oportunidad nosotros tenemos para presentar el tema de deformidades angulares en edad pediátrica. Tenemos presente al doctor Lenin Colmenares Ortiz, quien es traumatólogo ortopedista egresado del Hospital Central de Maracay en Venezuela. Hizo su fellowship en cirugía reconstructiva de extremidades y alargamientos óseos, jefe de servicio de la Unidad de Especialidades Quirúrgicas del Hospital Pediátrico Niño de Jesús en la gestión 2013 a 16 y actualmente del Servicio de Cirugía y Traumatología Infantil del Hospital Regional de Talca en Chile y es socio activo de la SLAOTI, de la Sociedad Venezolana de Cirugía, Ortopedia y Traumatología y de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Mira, antes de iniciar la charla, bueno, quiero darle un especial saludo y además la oportunidad de dar webinar y ser parte de la filial de Cochabamba, Bolivia. El tema a continuación es de deformidades angulares en edad pediátrica y hablaré de algunos casos y de cómo resolverlos. Antes que todo, debemos tener en cuenta cuál es la definición de deformidades angulares. Y pues la definición de definida, ya que no me rueda el ay, podemos definir las deformidades angulares como todas aquellas deformidades, tanto en el plano coronal como en el plano sagital, estén asociadas o no deformidades rotacionales. De esta manera, de primero tenemos las deformidades constitucionales, que son aquellas que vamos a tomar en cuenta como las que son fisiológicas, son presentes en niños sanos, son de leve a moderadas, simétricas y igual que otras deformidades debemos estudiarlas tanto en el plano coronal y en el plano sagital. Baum en el 1933 fue el primero que comenzó con el estudio de la evolución de la angulación de las extremidades. Posteriormente, Morley en 1957 estudia 1.300 niños en donde hace la medida intermalleolar. Y posteriormente, Salenius y Banca, uno de los estudios que ha tomado o que ha pasado la prueba del tiempo es la de estos finlandeses, quien en 1975 estudian 1.480 niños y de esta manera demuestra que los niños pasan por una serie de cambios desde el momento del nacimiento hasta aproximadamente los 7 u 8 años. De esta manera podemos decir que los niños de 0 a 18 meses van a tener un varo. Posteriormente a los 3 años tienen un pic de valgo y de ahí comienza la corrección hasta los 6 años y medio, 7 años, sin el uso de ningún aditamento. Una vez teniendo en cuenta estas deformidades nombradas como fisiológicas, tenemos que saber que también existen las deformidades patológicas y saber, por ejemplo, que las displasias óseas vamos a tener un genuvaro. Entre estas podemos tener la condroplasia y hipocondroplasia, las displasias fibrocartilaginosas, ya sean tibiales o femorales, patologías metabólicas como el raquitismo, puentes fisiarios que nos pueden dar cualquier deformidad, estas ya sean por infecciones óseas o por lesiones postraumáticas, y una denominada como enfermedad idiopática, que es la enfermedad de Blount, aquellas en donde existe una lesión de la porción medial de la fisi proximal de la tibia, llevando a cabo una tibia vara. Acá dejo un apartado de las deformidades constitucionales en el adolescente, debido a que anteriormente hablábamos de las deformidades tolerables. Actualmente se sabe que si el eje de carga está pasando por el cuadrante más 2 o menos 2 de Peter Stevens, estas deformidades deben ser corregidas, debido a que de forma precoz estos pacientes van a presentar una artrosis monocompartimental. Como toda patología, debemos realizar una muy buena valoración clínica, una historia bien detallada. Recordemos que la historia clínica nos va a dar del 85 al 90% del diagnóstico. De esta manera, hacer un buen interrogatorio, saber cuál es la expectativa que tiene tanto el paciente como sus familiares, tener bien claro qué técnica vamos a utilizar y el material a utilizar, y con respecto a la exploración física, saber qué hábitos tiene el paciente,
cómo es su marcha, si es una marcha claudicante, si es una marcha de progresión negativa o extrarrotada, si existe dismetría de las extremidades, si existe claudicación al caminar, si existe alguna dificultad articular, si están bien balanceadas las articulaciones y si está asociado o no a alguna alteración neurológica. Las imágenes a utilizar. Nuestro caballito de batalla para el estudio de las deformidades angulares es la teleradiografía de miembros inferiores con rótulas al frente. También podemos utilizar la tomografía computarizada, pero esta la dejamos más para aquellas deformidades rotacionales. Y la artrografía intraoperatoria cuando pensamos en que también tenga algún detalle intraarticular, que queramos ver, por ejemplo, una hipoplasia condilar, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo realizar una muy buena teleradiografía de miembros inferiores? Lo primero, vamos a colocar al paciente a 1.80 metros del colimador. El rayo va a ir dirigido al centro de las rodillas. Hay pacientes que por supuesto no tienen patela en algunas patologías como síndrome uña patela y estas van a ir al pliegue de flexión. Y de esta manera vamos a obtener una rayos X en la cual nos va a servir para medir el eje mecánico y anatómico de las extremidades. ¿Qué es lo que debemos corregir? Primero, las deformidades rotacionales, como la anteversión femoral o la torsión tibial interna. Lo otro que debemos corregir es la oblicuidad pélvica y de esta manera, en aquellos pacientes que tengan una discrepancia en longitud de extremidades, vamos a colocar un alza para que de esta manera quede bien nivelada la pelvis. ¿Qué no debemos corregir? Las deformidades de las partes blandas. Nunca colocar aditamentos para separar o aperturar las piernas. Otra de las rayos X que vamos a tener bien presente en aquellas deformidades en el plano sagital, como es el antecurvatum o recurvatum, es la rayos X lateral de miembros inferiores. Esta, el paciente se coloca a 45 grados del chasis. El rayo igual va a ir dirigido a la cara medial de la rodilla que queremos estudiar y de esta manera vamos a obtener una rayos X o una panorámica de miembro inferior lateral. Una vez que ya tenemos las rayos X y nos planteamos hacer una buena planificación, de esto siempre me recuerdo del doctor León Mora, que dice que es mejor equivocarse en el papel y no en el paciente. Entonces, bien, ya tenemos las rayos X. La forma más práctica y fácil es utilizar hojas, goniómetro, cinta métrica y lápices de colores. Pero actualmente podemos utilizar, ya que estamos en la era digital, planes tecnológicos en donde podemos realizar también las correcciones de las deformidades. Ahora que está muy en boga es el Bone Ninja. Teniendo ya el paquete para corrección de deformidades o de hacerlo de forma manual, tenemos que plantearnos varios escenarios para la corrección angular. Primero, ¿cuál es la deformidad? Si tenemos una deformidad en varo, si tenemos una deformidad en valgo, en antecurvatum o en recurvatum, o bien tenemos una deformidad en el llamado plano oblicuo. ¿Dónde está la deformidad? Si es en el fémur o en la tibia. Anteriormente se decía que si el paciente tenía un varo, era porque la deformidad estaba en la tibia, y si teníamos un valgo, la deformidad era femoral. Una vez que trazamos las líneas, sabemos que puede existir tanto varo o valgo, ya sea en fémur o tibia. ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuál es la amplitud de la deformidad? Y saber dónde vamos a realizar la osteotomía en caso de que vayamos a hacer una osteotomía. Y recordar siempre que indiferentemente donde hagamos la osteotomía, allí va, en el sitio del cora es donde va a ir la bisagra. Ahora bien, tenemos tres coras. Tenemos un cora de apertura, que es el que colocamos en el vértice de la deformidad. Tenemos un cora neutro que va en el centro de la deformidad y tenemos un cora de cierre que va en el ángulo de la deformidad. Entonces, cuando queremos realizar una corrección utilizando el cora de apertura, vamos a lograr la alineación y a su vez vamos a lograr una elongación de la extremidad. Si utilizamos el cora de cierre para lograr la alineación de la extremidad, tenemos que hacer una ostectomía en cuña para lograr la alineación. Entonces estaríamos de alguna manera produciendo un acortamiento de esta extremidad.
Y si utilizamos el Cora neutro, alcanzamos la alineación sin tener ni un alargamiento y sin un acortamiento. Yo siempre recomiendo cuando vamos a utilizar el Cora neutro hacer la osteotomía en domo, ya sea en cara triste o en cara feliz. De esta manera vamos a encontrar una muy buena alineación y la extremidad va a quedar muy bien alineada. Pero tenemos que respetar muchas cosas. Si la osteotomía se realiza en el sitio del Cora, entonces estaremos trabajando en cualquiera de estos tres coras, ¿ok? Dependiendo de dónde vamos a colocar la bisagra y vamos a encontrar una corrección sin producir ningún otro tipo de deformidad. Ahora, si realizamos la osteotomía fuera del Cora, para que se logre la corrección, siempre debe existir traslación, porque si no se produce la traslación y hacemos la corrección en la misma osteotomía, va a pasar algo que llamamos regla número 3, que es que vamos a crear una nueva deformidad o vamos a crear un eje de doble carga. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce un eje de doble carga? Que la fractura va a estar, la corrección va a ser inestable y de esta manera puede producirse una pseudoartrosis. También si tenemos una deformidad con varios coras o aquella llamada deformidades multiapicales, es realizar tantas osteotomías como deformidades tenga el segmento, o realizar la osteotomía en el cora resultante. De esta manera, desde el punto de vista biomecánico, vamos a obtener una extremidad bien alineada, pero desde el punto de vista anatómico va a estar torcido, o sea que va a estar funcional, pero con alteraciones estéticas. Para el manejo quirúrgico siempre vamos a buscar tres cosas. Primero, realizar corrección de todas las deformidades en un mismo acto quirúrgico. Segundo, evitar recidivas. Y tercero, utilizar técnicas que sean simples y que sean muy bien manejadas por el cirujano. Tenemos varias técnicas. Primero, la distracción fisiaria. La distracción fisiaria realmente yo no la realizo, es muy operador dependiente. La vi en un par de oportunidades ver al doctor Ricardo Zulbarán en Venezuela realizar este tipo de correcciones. Y ayer dio una muy buena clase el doctor Julio de Pablo. Esta la que consiste es en utilizar la fisis como la osteotomía, o podemos también en aquellos pacientes en donde se crearon puentes óseos realizar una osteotomía a ese mismo nivel. Colocamos los chanes epifisiarios y diafisiarios y utilizar un aparato compresor distractor hasta alcanzar la corrección de la deformidad que tenemos. Las desepifisiodisis, ya sea debido a infecciones óseas o articulares o traumáticas, en donde se producen puentes y de esta manera se producen deformidades angulares. Esto trata es de retirar el puente óseo y sustituirlo por grasa y dejar que la fisis continúe creciendo o continúe proporcionando longitud a esa extremidad. Ahora bien, los cierres fisiarios permanentes. Tenemos estos que son realmente bastante clásicos, como es el Femister, descrito en 1933. Ahí lo que se realiza es un taquito de hueso de forma rectangular y se rota en 180 grados y se vuelve a colocar. ¿Con qué finalidad? De crear puentes óseos y detener de esa manera la fisis. Tenemos otra que es de cierre permanente, que es la técnica de Bowen, descrita en 1984, muy parecida a lo que se quiere con el otro. Lo que se hace es utilizar una cureta o cucharilla, se hace el raspado de la fisis en donde queremos y de esa manera estamos deteniendo el crecimiento de esa extremidad. Blaun en 1949 utiliza este tipo de grapa, realmente es muy parecido a lo que es una banda de tensión. Presentó varios problemas o varias complicaciones realmente, que era la migración de estas grapas. Metesó, descrita en 1998, lo que se hace también, este es un cierre fisiario de forma temporal. Lo que se intenta es que las aristas de los tornillos queden entre la fisis, ¿ok? Puede hacerse de dos formas o cruzadas, o se pueden colocar también de forma paralela. De las dos formas funciona.
Y ahora lo que más se utiliza es la llamada banda de tensión, descrita en el año 2004 por el doctor Peter Stevens, creando las placas en 8, que es la placa con los tornillos. Utilizó tornillos canulados en un primer momento, y la complicación que presentó o que describe en su trabajo fueron las fracturas de los clavos. Posteriormente, el doctor Daniel Green le hace una modificación a una placa y crea la placa Hingeplate, la cual nos sirve para hacer correcciones de deformidades amplias. En el 2016, el doctor el doctor Miguel Galván presenta esta placa, que está formada por 4 guayas de 1.5 milímetros, y también sirve para correcciones de deformidades amplias. Esta se llama EpiFlex. Y en 2018, el doctor Gino Martínez con su equipo hace un trabajo bien interesante acá en Chile, en donde hace corrección de 44 huesos utilizando un par de tornillos y super sutura. También la misma filosofía de la banda de tensión. Ahora bien, ya ese es cuando tenemos un esqueleto que está inmaduro, digamos, o donde podemos realizar modelación ósea. Pero también hay aquellos en donde tenemos que hacer correcciones angulares o muy amplias, y debemos utilizar osteotomías. Las osteotomías de corrección aguda versus las progresivas. Primero, la severidad. Cuando tenemos una deformidad, un segmento óseo que tiene una deformidad, una magnitud muy amplia, no podemos utilizar fijación interna, sino que hay que hacerlo de forma progresiva. También depende de la localización y el plano de la deformidad. Las correcciones agudas son intraoperatorias, por lo cual depende de una muy buena planificación preoperatoria. En cambio, las progresivas podemos hacer una corrección intraoperatoria, y si faltó algo podemos realizarlo en el consultorio, o sea, son postquirúrgicas. Y las correcciones progresivas son con fijación, con fijación externa, y las agudas pueden ser tanto con fijación interna como externa. ¿Cuáles son los principios? Primero, debe hacerse lo más cercano al cora. ¿Qué es lo que sucede si nos alejamos del cora? En el momento en que vayamos a colocar la placa, uno de los segmentos va a quedar sin contacto o con poco contacto, y podemos hacer una pseudoartrosis o una no unión. En el análisis de la deformidad se debe evaluar la extremidad por completo, por lo cual debemos utilizar la teleradiografía, y aparte de esto utilizar el segmento completo de la extremidad a corregir. En las osteotomías tibiales de corrección aguda es necesario realizar la osteotomía del peroné para permitir la corrección, y aparte de esto también nos debe permitir rotación en caso de que tenga anexado una deformidad en el plano rotacional. Las deformidades angulares femorales toleran la corrección aguda de 30 a 40 grados, a diferencia de las tibiales. Las tibiales solamente aceptan por debajo de 20 grados. Si queremos realizar una osteotomía o una corrección aguda en una deformidad mayor a esta, lo que se recomienda es hacer una neurolisis del ciático popliteo externo. Ahora bien, quiero demostrarles unos casos. Este primer caso, una paciente preescolar femenino, tuve la oportunidad de verla corregir en mi formación del fellow con el doctor Miguel Galván. Tenemos una paciente, fíjense aquí, 3 años, ya deberíamos estar esperando un genu valgo, y ella tiene un genu varo. Aquí se hace la planificación, se trazan los ángulos y podemos observar que el eje mecánico está pasando por dentro de la rodilla, ¿ok? Un genu varo bastante extremo. Tenemos de esta manera hacemos el diagnóstico de una enfermedad de Blount, un Langerhans tipo 2. Para ese momento se planifica para realizar una osteotomía de Sham o en banana. Se hace una osteotomía oblicua a la proximal de tibia y al peroné, y de esta manera se corrige el valgo, se lleva la corrección a valgo y rotación. Pero ¿qué sucede? La deformidad se devuelve, se planifica en un segundo momento y se colocan placas PET. Estas placas PET fueron ideadas por el doctor Miguel Galván.
Se coloca también, o sea, hace una banda de tensión en la cara externa, tanto del fémur distal como la tibia proximal, hasta alcanzar la alineación. Y aquí tenemos al paciente. En la actualidad, realmente yo no retiro en pacientes que tengan, por ejemplo, enfermedad de Blount o cualquier displasia ósea, no retiro el material por completo. Lo que hago es lo que me enseñó la doctora Dalia Sepúlveda, que retiro solamente el metafisiario y dejo el sistema. Porque muchas veces estos pacientes tienden a rebotar. Si estos pacientes tienden a rebotar, lo que se hace es colocar nuevamente el tornillo metafisiario y volvemos a la corrección. Acá tenemos un segundo paciente. Este paciente es mío, un paciente con una deformidad en varo también extremo, un Blount juvenil. Miren la paciente cómo camina, una deformidad bastante amplia. Aquí tenemos la teleradiografía. Podemos observar también que el eje de carga está pasando en las dos extremidades por la cara interna de las rodillas, o sea, tenemos un genu varo bastante amplio, pero si podemos ver acá, ya la fisis no está funcionando. Entonces, se planifica para hacer varias cirugías combinadas. Lo primero que se le hizo fue a la meseta medial levantarla y colocarle injerto de cresta ilíaca según la técnica de Schoenecker. Y se colocó una placa con tornillos en esta cara para que no siguiera deformando. Y se hizo la corrección progresiva con fijador externo. Ahora podemos observar que la niña tiene la extremidad bastante estable y podemos observar que está bien alineada. Se procedió luego a realizar la alineación de la otra extremidad que no era tan deformante y aquí podemos observar que la paciente quedó con el eje mecánico bien estructurado. Entonces de acá pasamos acá. Podemos observar lo que dije anteriormente, que desde el punto de vista estético quizás quedó con cierta curva, pero desde el punto de vista mecánico está bien alineado. Otro paciente, este es un paciente, fíjense que tiene 9 años y miren la estatura. Talla baja, una cara triangular con un genu valgo extremo. Este paciente fue diagnosticado con una enfermedad de Silver-Russell. Acá está la teleradiografía. Podemos observar que el eje de carga pasa por la cara externa de ambas rodillas. Entonces, aquí estos 3 grados eran lo que estaban alterados. El ángulo femoral distal lateral estaba normal en 85 grados. Recordemos que es de 85 más o menos 5. Y se planifica para hacerle crecimiento guiado en las 3 que están alteradas. Aquí colocamos las bandas de tensión. Ahí se colocaron tercio de cañas con tornillo. Y encontramos una muy buena alineación. Otro caso, un paciente masculino de 9 años, quien fue arrollado con un traumatismo craneoencefálico bastante severo. El paciente quedó con una rodilla flotante. Para ese momento se le coloca fijador externo y una vez que ya salió de la parte crítica, se decidió hacer una corrección aguda en el fémur con placa y colocamos una banda de tensión en la cara lateral proximal de la tibia, encontrando igual la alineación. Tenemos este paciente también. Este paciente realmente ya no es un paciente esqueléticamente inmaduro. El paciente tiene 22 años, pero lo quise traer para hacer un ejercicio. Entonces podemos observar, el paciente tuvo un accidente vial, tuvo una fractura de tibia y le colocaron un clavo bloqueado. Quizás fue mal escogido, un clavo que quizás estaba un poco delgado y se fracturó y comenzó la deformidad, tanto en varo como en antecurvatum. Podemos observar que tiene allí una pseudoartrosis hipertrófica. Entonces, en varo tenía 30 grados y en antecurvatum tenía 20 grados. Esta deformidad la llevamos a un eje cartesiano y lateral tenemos 30 grados y en antecurvatum tenemos 20 grados. Esto nos quiere decir que no tenemos una deformidad, sino que tenemos la combinación que hace en un plano oblicuo. ¿Hacia dónde se dirige la deformidad? La deformidad se dirige hacia esa zona. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilizamos con corrección, utilizamos un fijador externo, colocamos las bisagras en los puntos donde debe colocarse para hacer la corrección de ambas deformidades. Y aquí tenemos, ¿ok? ¿Qué fue lo que realizamos? Hicimos una osteotomía fuera del cora y fíjense cómo trasladó. La bisagra siempre debe ir colocado donde está la deformidad, respetando la segunda regla del cora, hacer una osteotomía fuera del cora y producir traslación para la corrección. Aquí tenemos al paciente ya corregido. Ahora, para terminar, las deformidades constitucionales están presentes en niños sanos, van de leve a moderada y son de forma simétrica. Estas están presentes en grupos etarios. Siempre evaluar las deformidades en los tres planos, tanto en el plano coronal como el sagital, y no olvidar el plano rotacional. Corregir las deformidades constitucionales en el adolescente, ya que nos va a llevar a una artrosis precoz de esas articulaciones. Y el estudio, el gold estándar para estudiar las deformidades es la panorámica de miembros inferiores o teleradiografía. Y recuerden siempre planificar. Pues les repito que es mejor equivocarse en el papel y no en el paciente. Plantearse siempre los gerseniarios de corrección angular. Dependiendo de este, escoger la técnica quirúrgica adecuada. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por la presentación, bastante concisa y clara. Y ahora quisiéramos pues compartir algunas preguntas o inquietudes que tengamos con los espectadores. De Venezuela, Víctor Hernández, del Domingo Luciani. Doctor, una pregunta. En caso de que tengamos un paciente con una deformidad en plano oblicuo, imaginemos unos 40, 45 grados, un esqueleto inmaduro, donde hay en teoría un acortamiento del peroné por el grado de deformidad que hay en la tibia, cuando se hace la corrección gradual, ¿se hace osteotomía del peroné o se fija a nivel suprasintesmal con un tornillo? Siempre hay que hacer para las correcciones ostectomía del peroné, si no, no va a permitir la corrección. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, felicitaciones, Lenín, por tu magnífica presentación. Quería preguntarte si tenían experiencia en el uso del sistema de banda de atención de EpiFlex. No, no lo he utilizado. De EpiFlex la describió, hizo unas clases anteriores el doctor Miguel Galván, excelente, realmente aquí no las tenemos. Yo creo que todavía no ha salido la producción para otros países, solamente la tiene el doctor Miguel Galván allá. Ah, ok, gracias, éxito. Saludos de Venezuela. Gracias, saludos. Bueno, doctor Ocampo, por favor. Doctor Colmenares, buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle qué hacer en el caso de no tener una teleradiografía y tener la necesidad de hacer un test de alineación, como primera pregunta. Y la segunda es si usted toma algún tipo de imagen de ayuda asociada en los planos oblicuos. Muchas gracias. Ok, lo primero que podemos realizar en caso de que no tengamos los chasis para realizar una teleradiografía de miembros inferiores es utilizar 3 rayos X de estas que se utilizan para tórax, fusionarlas las 3, ya sea puede ser con unos mismos alicates en las 3 zonas, y de esta manera indicarle al técnico radiólogo que haga una sola proyección. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente se hacía lo que se llamaba o se hace la medición radiológica, y esta no nos sirve porque realmente son 3 fotoplacas, entonces no nos va a servir, ¿ok? Entonces de esa manera pudiésemos tener una teleradiografía o una panorámica de miembros inferiores de forma casera, podemos decirlo, ¿ok? Y lo otro, no sé si está claro, Juan Carlos.
Sí, 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 está bien. Ok. Y lo otro, para la corrección de plano oblicuo, se utiliza la rayos X simple, AP y lateral, y de esa manera eso se lleva al eje cartesiano. Es lo que utilizo. Realmente no utilizo ningún tipo de imágenes más. Buenas tardes, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Muy buena presentación, muy didáctica y muy bien explicada. Yo tengo una pregunta. Presentaste algunos casos con enfermedad de Blount en los cuales generaste la osteotomía y lo levantaste colocando un injerto. Mi pregunta va encaminada a si has tenido en esos casos reabsorción de ese injerto, que en algunas ocasiones se llega a presentar, sobre todo más en niños que en adultos, es cuando lo llevo a ver. No sé cómo lo estés manejando en ese aspecto, ¿no? Ayer, como tú mencionaste, ayer una muy buena plática también del doctor Julio de Pablo sobre la epifisiodesis, alargamiento transficiario. Vi que también comentaste algo al respecto de esto, pero no lo manejas tampoco en Blount, ¿o sí? No, yo no hago distracción fiscal. Realmente no tengo ninguna experiencia en distracción fiscal. Fíjate lo que hasta los momentos de verdad que he hecho la técnica de Schoenecker utilizando, o sea, colocando el fulcro al centro de la tibia, y hasta ahora no se me ha producido la absorción del injerto, pero sí sé que está descrito. Muchas veces también lo que se puede hacer es tomar como injerto injerto de peroné. No se absorbe realmente porque es mucho más cortical y mucho más fuerte. Y de esta manera igual a dosarlo con una placa. Y otra de las cosas, nunca olvidar cerrar la fisis lateral, porque si no, por más que hagamos la corrección, después se va a devolver. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, hay preguntas igual por el panel. Pregunta, ¿la técnica de elección en el Blount o en qué se basa esto si depende de la edad del paciente? Es muy relacionada a la anterior que estuvieron preguntando. Sí, fíjate que la técnica descrita, y para eso existen muchos workshops, muchos trabajos, muchas mesas de trabajo cuando se hacen los cursos, es realizar la llamada osteotomía de Sham o de banana, ¿ok? En la cual se corrigen con la osteotomía proximal de tibia y la distal de peroné, la corrección del el varo que tiene y la rotación interna. Sin embargo, fíjate que en el caso que presenté, ahí se pudo observar que se devolvió esta técnica y después se hizo con banda de tensión. ¿Qué es lo que sucede? Hay que tratar al paciente antes, o sea, tratar de diagnosticarlo antes de que el paciente llegue a una clasificación muy alta, o sea, de 5, o sea, ya que lo único que haya que hacer es corregirlo con fijación externa. Es mucho más fácil corregirlo en estadios precoces. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Tenemos al doctor Serrano, por favor. Buenas noches, muy buena conferencia. Quería hacer una pregunta con referencia a un caso clínico que he visto, un paciente de 6 años de edad con una deformidad severa en genu varo en ambos miembros inferiores y que había sido intervenida con unas osteotomías correctoras y traslacionales tanto en fémur como en tibia. Después, y fijadas con clavos de Kirchner. Después del seguimiento, y el paciente cursó con una recidiva muy importante y tiene deformidades en ambos huesos. ¿Qué se podría hacer en este caso cuando tiene varias deformidades y ya ha fracasado una técnica anterior? Ok, si las FIS, ¿qué edad tiene el paciente, doctor? Actualmente ya debe tener 9 años. 9 años. ¿Y las fisis están bien o hicieron algún tipo de puente óseo por las cirugías anteriores? Porque si las fisis están aún permeables, están funcionales,
se puede intentar con modelación ósea. Realmente la modelación ósea es una muy buena técnica para corrección de deformidades. Y fíjese que ahora con la EpiFlex o con la hinge plate y también con la misma técnica de los tornillos con la supersutura, se puede hacer correcciones de deformidades bastante amplias. Ahora ¿Cuánto bien, tiempo más o si menos tiene toma eso? correcciones, si tiene daño en si tiene puentes óseos, lo recomendable es realizar corrección progresiva porque debe tener deformidades muy amplias. Ok, muchas gracias. Ok. Sí, la corrección de deformidades. ¿Qué uso usted le da a los fijadores externos? ¿Usted los aplica? ¿Le gusta más los uniplanares, los tipo Ilizarov, los modificados de Orthofix? ¿Cuál es su experiencia en eso? Sí, bueno, yo me formé realmente utilizando más Ilizarov, ¿ok? Sin embargo, actualmente estoy utilizando también los monorriel. He hecho pacientes que se le ha hecho soporte pélvico y utilizado, y verdad que me parecen mucho más cómodos. Realmente, lo único que te digo es que hay que mantener los principios, ¿ok? Saber dónde hay que hacer la osteotomía, si lo vas a hacer fuera del CORA, hacerlo lo más cercano a este, o hacerlo en el mismo CORA, y siempre seguir los principios. Se puede utilizar tanto fijación externa, multiplanar, como monorriel, sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Ahora, aquí solamente se presentaría en aquellos pacientes en donde tenemos una deformidad en plano oblicuo, que por supuesto es un poco más complicado corregir las dos deformidades con un tutor monorriel, al menos que corrijas uno de forma aguda y la otra se la dejes al aparato. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos más preguntas. La doctora Quiroga quiere también preguntar. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, la verdad que muy explícita. Yo soy residente de ortopedia pediátrica en la Ciudad de México y me gustaría que, por favor, doctor, nos sugiriera cómo hacer nuestra planificación preoperatoria en el plano rotacional. Ok, en el plano rotacional, bueno, lo más importante, y lo dijo el doctor Miguel Galván en una de las charlas anteriores, es realizar el examen físico. ¿Okay? Siempre examen físico, ver cómo están colocados los maleolos, si existe siempre el maleolo lateral debe ir posterior y el maleolo medial un poco más adelante, ¿okay? Y el ángulo muslo-pies también nos sirve. Ahora, si quieres imágenes, deberías planificarlo con la tomografía. La tomografía te hace la superposición de los cóndilos con el fémur y te va a dar el grado de anteversión femoral. ¿Ok? En caso de que sea anteversión femoral. ¿Y cómo vamos a estudiar la rotación tibial? En estos pacientes, cuando los ves en la marcha que tiene un ángulo de progresión negativo, puedes observar que la patela siempre va a estar al frente y los pies van a estar mirando hacia adentro. Eso nos dice que la torsión es tibial. Cuando existe una torsión femoral, se da lo que es el beso de las rodillas o el beso de las rótulas. Ok, muchas gracias y saludos. Saludos. Tenemos preguntas por el chat y preguntan, ¿hasta cuándo consideras tolerable la antetorsión femoral y cuándo indicarías la cirugía en esta situación? Ok, en la anteversión femoral, empezando, lo que indico es hacer mucha terapia, ok, fortalecimiento de los glúteos y de los músculos aductores. Ahora bien, si el paciente ya tiene 12 años y no ha corregido, yo prefiero plantearle al familiar una cirugía para corregir la anteversión femoral. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que no es solamente estético, sino que va a producir cizallamiento en las rodillas y también va a producir una artrosis precoz, tanto en las rodillas como en las caderas. Entonces, mi edad en donde yo empiezo a plantear es la edad de 12 años. Además que de 12 años pudiésemos corregir, aparte de la anteversión femoral con placa, pudiésemos hacerlo con clavo de entrada trocantérica. Ya no existiría ningún riesgo de causar otra deformidad.
Muchas gracias, doctor. Tenemos al doctor Dorta en línea. ¿Puede preguntar, por favor? Hola, Lenin, ¿me escucha? Hola. Sí, sí, claro. Lenin, vi que has estado hablando mucho de deformidades angulares, pero hay un problema adicional siempre, que no solamente es el problema angular y rotacional, o sea, uno puede conseguirla a través de todo lo que explicaste muy bien, pero a veces nos encontramos que dejamos el paciente sin deformidades angulares, pero nos queda una segunda parte, que es la longitud. ¿Cómo manejamos la longitud? Porque a veces no es tan fácil solamente dejar al paciente con un eje mecánico y anatómico perfecto, sino que vamos a tener una longitud y perdemos igual nuestro trabajo porque queda con un acortamiento de más de 2 centímetros, viene la oblicuidad pélvica y todo. Entonces, este es un juego no tan fácil en este aspecto, sobre todo cuando hay acortamiento. Claro, mira, si tenemos un paciente que aparte de las deformidades angulares o rotacionales, también tiene un acortamiento de extremidad, lo que se indica es hacerlo con fijación externa. ¿Por qué? Porque podemos ir corrigiendo las deformidades y aparte alargando. Recuerda que en un momento dije que si utilizamos el cora de apertura, mientras más lejos coloques la bisagra de la bisectriz, te va a producir mucho más longitud. ¿Y qué es lo que sucede? Como es de forma progresiva a 1 milímetro diario, aparte de o sea, se te va a ir formando una nube ósea y vas a ir corrigiendo tanto la deformidad como el acortamiento de la extremidad. Sí, te explico porque a veces hay casos donde a los pies equinos severos, importantes, a los pies paralíticos, uno les puede hacer, tú lo sabes, uno le puede hacer una osteotomía fuera de la deformidad del cora supramalleolar y hacerlo a través digamos, de tracción de partes blandas, a partir de la osteotomía que uno hizo. Claro. Se hace un alargamiento de Aquiles, todo el tema, pero esos pacientes que uno le consigue el plantígrado, quedan acortados. Entonces, ahí es donde o sea, tú estarías de acuerdo en irte más arriba y después alargar, quedarte así, o sea, o de individualizando caso a caso. No, mi punto para alargar, o para decidir alargar, es que tengo un acortamiento de 3 centímetros. ¿Ok? Por debajo de eso, recuerda que lo tolerable, sin daño ni articular ni en la columna, es de 1.5 centímetros, o sea, 15 milímetros. Entonces, por debajo de eso, utilizaría una plantilla de 1.5 y el paciente va a ir bien. Ya, gracias. Una última pregunta aquí en el chat de preguntas y respuestas. Doctor Mustafa pregunta, ¿cuál es la edad ideal para una corrección de genu valgo? Bueno, ¿qué tipo de genu valgo? ¿Okay? Porque pueden ser lo que llamamos en un principio el valgo del adolescente o el valgo residual. Bueno, en estos pacientes, en el momento en que me llega, lo que hago es la planificación de cuándo se da su cierre oficiario. Para eso existe tablas, por ejemplo, el multiplier, que nos va a decir cuándo va a ser el cierre oficiario y podemos calcular de esta manera cuándo realizar la colocación de la modelación ósea. Ahora, si tenemos un paciente, por ejemplo, un paciente que tengamos con un raquitismo, primero hay que tratar la parte metabólica y posteriormente, si queda con alguna deformidad residual, tratarlo. Pero en el momento en que llega, por ejemplo, el genu valgo, recordemos que lo normal es que ya a los 6 años y medio, 7 años esté corregido. Entonces, después de ahí ya tenemos que pensar en corregirlo. Y por supuesto, podemos corregirlo en cualquier momento, pero lo ideal es que tenemos el núcleo del crecimiento permeable y utilizar esta herramienta para que sea una cirugía más sencilla y menos invasiva. Doctor, ¿podría hacerle una pregunta más? Sí. ¿A partir de qué grado indica el tratamiento quirúrgico pacientes que tienen deformidad en valgo? A los 7 años un caso y a los 12 años otro. Ok. Lo primero que hago es realizarle la teleradiografía de miembros inferiores con rótulas al frente y trazar las líneas. ¿Ok? Cuando esta línea está pasando, por ejemplo, en el valgo que va a pasar en el cuadrante externo, en el +2, ya ahí ya hablamos de un valgo. Realmente con 7 años todavía
dejo que siga evolucionando un poco a ver si tiende a corregir. Ya no es por el eje mecánico en sí, sino por las partes blandas que estaban adquiriendo un poco más de tono y pueden alinear de alguna manera la extremidad, pero ya de 12 años con kinesiología ni nada, realmente no indicó nada, sino que le hablaría ya de planificar el acto quirúrgico y utilizar una banda de tensión, o sea, utilizar una modelación ósea. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos al doctor Pimentel. Sí, sí, doctor. En ese niño de 7 años con geno valgo, ¿le indica algún tratamiento kinésico o de plantillas o algo? ¿O No simplemente? no utilizo plantilla. Realmente lo que hago es solamente fortalecimiento, solamente kinesiología. Que maneje bicicleta, que fortalezca la región glútea, pero no indico plantilla. Ok, gracias. Muy bien, todavía tenemos un par de minutos antes de cumplir la hora para poder completar el webinar. Tenemos todavía al doctor Esteban Perdomo que quiere hacer igual alguna pregunta. Doctor Perdomo. No sé si está listo. Creo que no. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos muy bien. Ok, muchísimas gracias. Muy buena presentación, doctor. De Panamá, el doctor Perdomo, Esteban Perdomo de Panamá. Usted habló del multiplier. Para los problemas angulares, hay una parte del multiplier que toma en consideración la anchura de la fisis, del cartílago de crecimiento. ¿Cómo usted lo mide? Porque a veces es muy difícil medirlo. Sí, es bastante difícil medirlo. Bueno, hay que tener una muy buena rayos X también. Mira, también pudiese hacerse otro webinar explicando esto, porque de verdad que no es tan difícil y podemos irlo colocando las fotos acá. Sería fantástico. Es tener una muy buena rayos X para hacer la medición radiológica y el cálculo realmente de cuándo va a ser la fisiodesia en estos pacientes. Exactamente. Muy agradecido. Bien, gracias. Y por último, el doctor Giuseppe Sierra nuevamente quiere hacer una nueva acotación. Y con esto concluimos el webinar, por favor. Adelante, doctor Sierra. Gracias. Lenín, ¿a qué edad recomiendas hacer intervención quirúrgica de la rotación tibial interna? ¿De la? Torsión tibial interna. Mira, cuando el paciente llega por encima de los 9 años, le planteo realizar la osteotomía supramalleolar para derrotar. Mira, se sabe ya, según los estudios del doctor, o las tablas del ángulo de progresión de marcha del doctor Estaeli, que después de los 9 años no existe corrección. Sin embargo, hay que estar bien claro de que sea la tibia, porque si tiene anteversión femoral, el paciente puede tender a corregir. Entonces, una buena edad para plantearlo es por encima de los 9 años. Por debajo no la hago, o yo por lo menos. Bueno, gracias. Éxito. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo participando y tuvimos bastantes personas que se animaron a hacer las preguntas en vivo. Muchísimas gracias, doctor, por la gentileza, por compartirnos el conocimiento. Y bueno, ya lo tenemos comprometido para una siguiente charla en relación a hacer planificaciones. Vamos a tratar de programarlos en las próximas sesiones, pero quedamos muy agradecidos, doctor, y pues usted bienvenido a Bolivia cuando guste. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de bastante provecho la charla y muy ameno, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos y pues será hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches.